Los tres grandes del shonen, un trío que sigue siendo mencionado por tres obras que continúan impactando a los espectadores. Son animes que siguen generación tras generación, y hasta ahora no hemos tenido otro trío tan impactante como lo fueron esos pilares. Si bien para mí aún no está el tercer integrante de ese nuevo trío, sí están estos dos, que están siendo el nuevo impacto para las siguientes generaciones. Fujimoto, que trabajas como su editor, y luego haces obras que pegan con el público. Mientras tanto, Yeye ha impactado más en internet, para algunos por tener el mejor sistema de peleas, cosa que no sé, yo no veo TikTok Kaisen. Pero ambos están dejando un gran impacto. Son obras similares, grupos que acaban con seres sobrenaturales. Por un lado los demonios, y por el otro las maldiciones. El hecho de que tengan esa popularidad y esa fama hacía cuestión de tiempo que ambos fandoms tuvieran curiosidad por un enfrentamiento. Además, ambas obras salieron prácticamente a la par y, por lo que se veía, era un enfrentamiento mucho más parejo que Super Bigote contra el chocolate casero. También existía esa tensión entre ambos fandoms, recordando aquellas peleas entre los fans de Naruto y Bleach. Solo que en esta generación la discusión era quién tuvo el mejor final, porque ambas obras terminaron este año. Además, tampoco fueron series tan longevas como esos pilares. Y, sobre todo, la pregunta era quién era más fuerte, el gallo Itadori o el pibe motosierra. Es que vamos, ambos personajes se sentían destinados a cruzarse algún día en este programa. Solo era cuestión de tiempo para que sucediera. También son los protagonistas que más han hecho sufrir sus autores. Mientras Itadori tuvo que pasar por todo ese infierno en Shibuya, además del hecho de que su papá es hombre porque el villano se rompía el culo siguiendo sus planes, Denji ni siquiera tiene apellido. Fue un chamaco al que su papá le dejó una deuda enorme, teniendo una vida completamente jodida. Pero vaya, cuando parece que por fin tienen un grupo, o con personas con quienes relacionarse, todo termina de forma trágica por culpa de los villanos de sus obras. Uno fue creado para ser el recipiente del tío ancestro de otra era, mientras que el otro nació de la hermandad entre él y Pochita, siendo un hombre, pero también un motosierra, gracias al demonio motosierra. Ya sabes, el clásico cliché de que ambos protagonistas llevan dentro un ser maligno importante para la historia. Sin embargo, Itadori terminó derrotando a Sukuna en la pelea final porque su historia nunca fue la típica de hacerse amigo del ser maligno y poderoso. Al contrario, terminó acabando con él y, al final, decidió usar esa energía maldita para el bien de la humanidad. Denji fue todo lo contrario. Su hermandad con Pochita se hizo cada vez más fuerte, pasando por todas esas desgracias hasta el punto de que el mundo estaba a punto de acabarse después de todo lo ocurrido en la parte 2. Como una muestra de amor, Pochita, al ver que siempre era él quien ocasionaba los problemas, decidió devorarse a sí mismo para que Denji dejara de ser el hombre motosierra, soltando la sierra para salvar una vida como un hombre normal, sin ese poder que era lo único que la gente quería de él. Literalmente, uno siguió con ese poder para usarlo de una mejor manera, mientras que el otro lo perdió, pero por fin pudo ser él mismo en lugar de seguir siendo el hombre motosierra. Lo curioso es que ambos finales fueron polémicos. Cuando salieron, ya sabes, comenzaron las filtraciones por todos lados y aparecieron muchas quejas, tanto de sus propios fandoms como del lado contrario. Al final termina siendo curioso cómo ambos fandoms tienen la mala fama de no leer. Uno porque lo atacó el demonio de la comprensión lectora, y el otro porque los fans de TikTok Kaisen no saben leer. Te seré franco, sin tocar el resultado de la pelea, todo el análisis de estos dos personajes se trató con respeto y consideración, en vez de simplemente, ya sabes, decir lo mismo que internet critica. Toma lo mejor de sus obras para que puedas darles una oportunidad, aun si ya te spoilearon el final. Lo cual es irónico, porque un canal que habla más de powerscaling que de hacer reseñas o análisis de obras, termina entendiéndolas mejor. Pero no es la primera vez que pasa. Ahí está el ejemplo de Boku no Hero con su personaje principal cuando fue su última aparición. Pero quitando eso, no es la primera vez que tienen una pelea importante. Literal, Death Battle sacó Makima contra Goyo, una pelea que internet llevaba esperando por ser los personajes más populares de sus respectivas obras, por esos ojos y las técnicas que tenían. Una batalla que sigue dando de qué hablar, porque a Death Battle le gusta dejar debate en las peleas que realmente lo tienen. Y con ellos dos lo hizo en el mejor momento, cuando ambos personajes ya habían muerto en sus obras.
Makima ya llevaba un rato muerta, mientras que Goyo acababa de morir. Fue una pelea que me sigue gustando y todavía hay gente que dice que Makima sí tenía mejores oportunidades que Goyo. También hubo quejas porque hicieron que los contratos y las maldiciones coexistieran para que la pelea funcionara, algo que a mucha gente no le gustó. Pero ahora estamos con Denji contra Itadori, una pelea que, más que texto por las habilidades, era un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, especialmente con todas las habilidades que ambos consiguieron a lo largo de sus historias. Siendo curioso que Death Battle no esperó a que ambas obras terminaran para empezar a preparar esta pelea. Solo que aquí ya terminaron de forma definitiva, nada de otro producto que extienda sus historias y pueda cambiar las cosas. Porque eso sí, al principio, cuando esta pelea empezó a existir, mucha gente decía que Denji ganaba siempre y cuando Itadori no tuviera a Sukuna de su lado. Cosa que se quedó así durante un tiempo conforme Denji tuvo mejoras, lo que les daba esa oportunidad a los fans del pibe motosierra. Más con lo limitado que estaba Itadori en ese entonces, lo cual hacía ver, maliciosamente, que esto era una victoria para el que le falta un nuevo, o eso habría sido si no fuera por la existencia de módulo. Ahí las hazañas de Itadori se dispararon. La misma obra te dice que el gallo podía chingarse a Sukuna, por lo que necesitar ayuda externa quedó completamente de lado. Y algunos ya no miraban esta pelea como un barrido gracias también a las hazañas del último arco, donde la escala de poder pasó de algo que podía verse como nivel pueblo a algo más cercano a montaña. Pero, siendo sinceros, ambos personajes sí tenían debate sobre cómo podían ganar. Había formas de argumentar quién era el verdadero ganador, ya que ambos tenían maneras de contrarrestar al otro. Son varios factores los que hacen teorizar sobre cómo podría terminar dicha pelea, porque para unos esto era una violación a favor de Itadori, mientras que otros pensaban que, usando solo la lógica, Denji le ganaba a Itadori porque este utiliza sangre y eso beneficia directamente a Denji. Eso sí, que esta batalla tenga opiniones tan distintas sobre el ganador, a comparación de las peleas anteriores, demuestra que por fin tenemos una batalla donde los análisis de ambos personajes dan lo máximo de todo. Cosa que pudo haber sido Gru contra Megamente, pero esa pelea terminó nerfeando a ambos por igual. Siguiendo con las peleas anteriores, muchas eran prácticamente un barrido, donde Death Battle te mostraba las pocas oportunidades del otro contrincante. Aquí lo ves y, aún con los años, podrá seguir siendo una pelea que arme debate, porque, a diferencia de varias batallas anteriores de la temporada, cualquiera de los dos podía ganar. Eso sí, lastimosamente, fuera cual fuera el resultado, nunca iba a dejar contento al otro bando. Es que Death Battle hace este tipo de peleas para provocar discusiones entre los fans. Son los mismos que hicieron mal la pelea de Sonic contra Mario 2, con su cancha de tenis. También son los que tienen cierto favoritismo hacia algunas franquicias, mientras que a otras las tratan peor. Al final, este tipo de enfrentamientos siempre terminan siendo malos con sus resultados, no respetan a los personajes que meten. Por eso, tampoco hay que darles una importancia absoluta. Siguen siendo una fuente de entretenimiento y de discusión entre fans, pero no una verdad definitiva sobre quién le gana a quién. Y por eso no debemos hacerle caso a estas peleas. Si no quieres darle atención, entonces ¿para qué estás hablando de ellas, ese pedazo de imbécil? Si Death Battle no fuera Death Battle, no provocaría este tipo de comentarios. Hay quienes literalmente se quedaron con esa época, cuando ya mejoraron mucho el scaling, por ejemplo con Sonic. Pero bueno, prefieren seguir viendo ese error que tuvo Sonic en su análisis, cuando también nerfearon cabrón a Mario. No, mejor sigamos llorando por un análisis de hace 7 años, como si hubiera sido la última pelea de la franquicia de Sonic. Luego dicen que estas peleas son solo para provocar a los fans. Hombre, son peleas animadas con un buen presupuesto. Ya es culpa del fandom si se arde. De hecho, trataron ambas franquicias con más respeto que muchos de los supuestos críticos expertos en analizarlas, de ambas obras. ¿Que tienen favoritismo? Sí, claro. Entonces explíquenme cómo Rese ganó de forma aplastante en esta misma temporada, apenas 2 meses antes de esta publicación. En verdad, la gente más ardida es la que termina dando los argumentos más pendejos. Dan ganas de hacer un video sobre cómo muchos se quedaron estancados con difamaciones y errores de esta webserie que ocurrieron hace años.
Pero bueno, si quieren verlo, déjenlo en los comentarios y con gusto lo hago. O simplemente esperemos a que este basado haga un mejor video sobre el tema. Ahora sí, siguiendo con unas aclaraciones. Mucha gente confunde o piensa que, por esta pelea, ya aplica lo mismo que pasó con los contratos y las maldiciones. Es entendible que se confundan, porque si lo hicieron en esa pelea, uno podría pensar que aquí también debería funcionar igual, pero no. En Goyo contra Makima hicieron eso porque ambos manejaban habilidades que, para simplificar la explicación, era más fácil asumir que existían en el mismo mundo, en lugar de poner un montón de peros. Porque, si no, la discusión habría sido que cierta habilidad no funcionaba porque el otro podía anularla por pertenecer a otro universo. La misma pelea te dice que hicieron nacer a Goyo dentro del lugar donde aplican los contratos de Makima para darle una oportunidad dentro del enfrentamiento. En cambio, con Itadori vs Denji ese problema simplemente no existe. Tampoco el hecho de separar a Pochita de Denji, algo que sí podría hacer Itadori, para algunos ya acaba automáticamente el debate, pero no, ya que ambos han demostrado que pueden seguir peleando incluso estando separados. Aunque algunos digan que ciertas habilidades deberían matar a ambos porque, según ellos, el alma no importa si hay dos almas, hay un factor del que vamos a hablar más adelante. Lo diré sin rodeos. El resultado está correcto. Varias personas que hacen predicciones daban como ganador a Denji por varios motivos que, viendo la situación, sí tenían sentido. Pero The Ad Battle tomó 4 apartados para explicar por qué el ganador era otro. El primero fue la habilidad en combate, y ese punto sí se lo lleva Itadori. Estoy de acuerdo con eso, porque, a comparación de Denji, cuya forma de pelear consiste muchas veces en improvisar y sorprender con decisiones completamente inesperadas, Itadori tiene una base mucho más sólida. Es un artista marcial que además tuvo que entrenar para convertirse en hechicero. Si ese fuera el único punto a evaluar, literalmente estaríamos viendo a una bestia peleando contra un profesional de su rama. Así que, en ese aspecto, estoy completamente de acuerdo. Luego vienen las habilidades que empata el resultado, y ahí es donde realmente está el debate de esta pelea. Un punto que termina siendo muy subestimado, porque muchos creen que el Itadori de módulo aplasta simplemente por tener más habilidades que un Wei que solo tiene motosierras en los brazos, cosa que no es así de sencillo. Si bien en papel Itadori tiene mejores formas de acabar con Denji, el problema es que ninguna termina siendo realmente definitiva. La sangre venenosa de Itadori incluso beneficia a Denji. Y sí, gente, el hecho de que Pochita pueda anular conceptos, como cuando hizo perder el sabor de un helado de forma permanente, hace pensar que lo mismo pasaría con esa sangre, y sin eso tenemos con la sangre zombie de un inicio que Denji tomó. Incluso los ataques que dependen de ella terminarían sirviéndole para regenerarse. Luego está el daño al alma o la posibilidad, como de separar a Sukuna del otro, pero eso tampoco cambia mucho. Pochita ya ha demostrado que puede existir sin Denji, quien además comienza con una ventaja mayor que la de su contrincante. Por eso, esa condición era casi inútil como método para asegurar una victoria. Con esa relación que va más allá de simplemente compartir un cuerpo, sumado a la regeneración mediante sangre, ese apartado termina favoreciendo a Denji. Ambos pueden mutilarse, pero Denji posee una regeneración muy superior, pudiendo recuperar extremidades completas, algo que Itadori no tiene a ese nivel. Así que, aunque Itadori sí tenía maneras de derribarlo, esos factores terminan convirtiéndose en un punto muerto. Eso nos deja con los dos factores realmente importantes de esta pelea. El primero es la velocidad. Curiosamente, en el primer análisis casi no hubo discusión sobre ese punto. El universo del pibe motosierra supera en velocidad al de TikTok Kaisen. De hecho, si Makima superaba a Gojo en velocidad, era únicamente el infinito lo que equilibraba la pelea. Ahora salen diciendo que la bandera en la luna es una inconsistencia y que no debería contar, cuando incluso antes de esa hazaña ya existían otras que superaban ampliamente la velocidad de Itadori. Aunque quieras reducir esa hazaña, sigue estando por encima de todo lo mostrado por Itadori. Y ahí está el problema. ¿De qué sirve tener muchas habilidades si no puedes alcanzar ni matar a tu oponente por la diferencia de velocidad? La misma serie nos ha dado ejemplos de eso. Cuando Akuma tenía una habilidad capaz de matar a Shao Kahn, de nada servía si era muchísimo más lento que él. Aquí pasa exactamente lo mismo, por eso varios se quejaron de la patada en los huevos o de la referencia a la caminata de Majoraga. La primera puede hacerse simplemente porque Denji tiene la velocidad para hacerlo. Y la segunda también tiene una explicación sencilla.
Aunque los cortes de la expansión sean ataques seguros, de nada sirve que el golpe sea inevitable si el rival puede moverse más rápido que lo que permite tu propio universo. Es como decir que Flash Base recibiría un corte seguro, solo porque es un golpe garantizado, cuando su velocidad está muy por encima de la obra. Aquí ocurre exactamente lo mismo con Denji. Simplemente esquiva esos ataques porque tiene la velocidad suficiente para hacerlo. Además de ser una referencia a Majoraga, la escena también funciona bajo esa lógica. Pero bueno, eso ya pertenece más a la animación y realmente no afecta el resultado de la pelea. Como último punto, y el que más me sorprendió, está el poder. Yo pensaba que la mejor oportunidad de Itadori era demostrar que podía derrotar a Denji con un ataque letal antes de que este se regenerara. Pero terminó siendo todo lo contrario. En teoría, Denji puede superar todo lo que tiene Itadori, incluso en módulo, gracias al llamado Estado Oregón. Sí, el mismo meme que salió con esa espada. El hecho de que Denji resistiera semejante castigo, terminara hecho mierda durante la pelea y aún así encontrara la forma de derrotar a Yoru con la espada del Estado Oregón, lo coloca muy por encima de lo que ha mostrado Itadori. Porque, aunque algunos digan que sobrevivió únicamente por la ausencia de la muerte, la realidad es que sigue siendo una hazaña suya. Terminó soportando el poder de esa espada. Además, ya hemos visto a Yoru destruir cosas de un nivel similar, así que ese punto termina favoreciendo claramente a Denji. Incluso si alguien argumenta que eso no escala directamente a su potencia de ataque, el simple hecho de haber sobrevivido a semejante castigo y luego derrotar a Yoru usando esa arma deja bastante claro que, aunque fuera el más débil en fuerza bruta, seguiría teniendo las herramientas para derrotar a Itadori. Porque, al final, la velocidad es el factor que más ventaja le da en esta pelea, y es algo que a Denji le sobra. Para unos seguirá siendo un barrido. Para otros seguirá siendo un debate. Pero, en lo personal, es una pelea que voy a defender, porque me parece una de las mejores de la temporada. Y si las quejas ahora son por la animación, porque según algunos debía ser 100% fiel a cómo pelearían los personajes, bueno, hombre, si lo que quieres es una recreación totalmente fiel, sin espectáculo alguno, de un crossover no oficial con un buen presupuesto, entonces te daré esa fidelidad. A ver si así ya dejan de llorar. Human. La pelea inicia con un periódico al aire. Dirán, ¿qué será esa cosa? Pues simple, es la foto de Lian tras su muerte, después de esta pelea. Él mismo la citó en Twitter cuando empezó toda esta ira de los fans de TikTok Kaisen. Entre los NPC que murieron antes de esta pelea, se encuentra un basado con la playera de Funky con sus demás memes, de portada de un videojuego, una chica con un diseño muy similar a la que muchos dicen que es la waifu de Death Battle, ya saben, esa tipa linda que murió de forma horrible en la batalla de Mahito contra Shigaraki. También aparece alguien que se parece a la maestra de Pan, ya saben, como dice Benson. Pero no, según dicen, en realidad es el animador John Mitchell. El letrero con el que Itadori se estrella al principio de la pelea pensé que tendría una referencia al compositor del combate. Pero si se fijan bien en lo que dice, aparece una fecha que parece insignificante si no eres fan del pibe motosierra. Si sí lo eres, te darás cuenta de que es la fecha exacta del primer ataque del demonio pistola, en la primera parte de la historia. Además, también tiene una referencia a la segunda parte, ya que el letrero dice que fue hecho en Oregón. Así que, bueno, también termina siendo el mismo Oregón que usaron para el escalado. En el momento en que Denji recibe un Black Flash directo en el pecho y el pendejo empieza a convulsionar por el impacto, durante unos cuantos frames se puede observar el corazón de Pochita sobresaliendo de su pecho. Es un preludio de que iba a aparecer más adelante durante la pelea. Mira cómo Death Battle mete detalles que realmente no hacía falta incluir, pero que se agradecen bastante. ¿No les parece curioso que aquí tengamos una versión compuesta de Itadori? Tiene las hazañas de toda la obra, incluyendo módulo. El modelo está basado en el de su videojuego, pero conserva la personalidad del anime. Si me dieran una moneda por cada vez que recuerdo que esto ha pasado, ya tendría 3. Pasó con Goku en su primera pelea, donde tenía la voz de la Bridge, o con Ben 10, que usa sus hazañas de Omniverse pero tiene el diseño del Ben 10 clásico.
Capaz ustedes recuerdan más ejemplos que lo dejaran en los comentarios. La transformación de Pochita como Denji Man representa la primera aparición animada de esa forma con un presupuesto mayor que cualquier animación independiente. Y lo digo porque fue Death Battle quien mostró primero esa transformación antes que un producto oficial. Si bien vimos cómo Denji le pateó los huevos a Itadori 2 veces, la última fue brutal. Denji Man lo deja más castrado que perro. Oh, Dios, esos huevos reventaron. Bonita referencia a cuando también a Goku lo castraron de un putazo. Pero bueno, Itadori ya no le podrá matar a huevazos a Majito. Que hablando de patadas en los huevos, este es el segundo personaje que lo hace en esta temporada, ya que Shusuke también se lo hizo a Ichigo. Pero si se preguntan quién fue el chistosito que empezó con esto en el show, bueno, fue Rebecca en su Death Battle. Sí, una pelea de broma donde le da una patada en los huevos a su rival. Pero ya en una pelea sería Master Chief contra Don Guy, aunque ahí realmente fue con un rifle, así que no cuenta tanto. Después tenemos a Ken pegándole en los huevos a Terry dejándolo con una quemadura, pero una patada como tal la dio Mario en su revancha. Esperemos que no haya más víctimas de huevos rotos. Y si se preguntan quién ganó en este apartado, fue Denji, por hacerlo 2 veces, y por romperlos. Cuando Itadori termina rompiendo los dientes de la motosierra de Denji, adopta una pose muy similar a la que hace en Shibuya contra Majito. Ya saben, esa pose que se volvió meme y que después ocuparon para un montón de curimemes, antes de que saliera la escena con Yuta. La pelea fue tan destructiva que, sin querer, terminaron mostrando una marca de agua de los efectos que usa Death Battle. No parece tan curioso, pero sí lo es porque fue un error que simplemente se les pasó. Curiosa la forma en que acabó Itadori. Se nota que aprendió de su maestro, porque ambos terminaron partidos a la mitad. Te seré franco, para mí es la mejor pelea de la temporada. Me gustó más que Metal Sonic contra Cell por un factor. Tiene una canción con letra, en vez de ser pura instrumental, cosa que le faltó a la otra. Eso hace que disfrute mucho más esta pelea. Pero también me hace ver todavía más los problemas de la anterior. Dios, Gru vs Megamente merece una mejor pelea en el futuro, porque sí fue muy desaprovechada. Esta pelea va a seguir siendo muy hablada por toda la gente a la que no le gustó, repitiendo los mismos argumentos de siempre, como si todavía fueran válidos a estas alturas. Aunque eso tampoco significa que para mí Death Battle siempre tenga la razón con sus resultados. Aún no me gusta que Bardock haya perdido, igual que Eggman, pero ese ya es tema para otro video. Lo que sí hizo muy bien esta pelea fue representar a ambos personajes sin dejar opacado al par de hermanos, cosa que otra pelea sí terminó haciendo. Ya sobre la siguiente batalla,